Muy buenas tardes. Ante todo, un cordial saludo a las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego, ciudadano rector Dr. José Luis Berroterán Núñez, decano Dr. Ángel Rafael Valera, a la coordinadora del doctorado doctora Ana Báez, al coordinador del área territorial de Valle de la Pascua doctor Aquiles Lugo, a su facilitadora doctora Raquel Peña y por supuesto a toda el aula territorial de Valle de la Pascua. Cuando la doctora Raquel Peña me invitó, me instruyó a que hablara de casos prácticos del enfoque integrador transcomplejo, en el marco de una jornada que ella misma denominó Paradigmas y métodos en el contexto de la hipermodernidad, por lo que consideré necesario presentar puntualmente una definición de paradigma y de método, así como mencionar las dimensiones del enfoque integrador transcomplejo, sus principios y algunos posibles métodos a modo enunciativo, es decir, que bien pudieran aparecer y aplicarse otros, ya que en palabras de Villegas, afirmar que la transcomplejidad tiene un único método sería equivalente a herirla de muerte. En este orden de ideas, Juni y Urbano, 2003, asumen la noción de paradigma como una forma de concebir el mundo, en la que se articulan conceptos, experiencias, métodos y valores, y se recuerda que en esta concepción subyacen, de algún modo, ciertos supuestos acerca de lo que es el universo, el hombre, la sociedad, la cultura y el conocimiento. Surge entonces la interrogante, ¿paradigma o enfoque? Algunos autores utilizan indistintamente los términos enfoque o paradigma para referirse a las concepciones que tenemos sobre las cosas y por lo tanto a la forma como actuamos sobre las mismas. Para estos autores, enfoque y paradigma son estrictamente sinónimos. Sin embargo, para otros autores, entienden por enfoque la elección de cierta clase de procedimientos, técnicas e instrumentos para la observación de hechos y la recolección de datos, y de ciertas formas de análisis y tratamiento de los mismos, cuantitativo y cualitativo, mientras que los paradigmas tendrían que ver con los compromisos que los investigadores adquieren con ciertas concepciones, teorías y métodos. Los enfoques se referirían entonces solo a la dimensión heurística de los paradigmas, a la elección y aplicación del método. En ese sentido, paradigmas y enfoque serían distintos pero complementarios. De modo que los enfoques permitirían la materialización de los paradigmas. Emerge entonces la pregunta, ¿por qué enfoque integrador transcomplejo? Para responder a este interrogante, Villegas 2015 define cada uno de los términos. Enfoque como los distintos puntos de vista con los que se puede intentar captar la realidad, es decir, la manera de considerar una situación. Integrador como aquel proceso articulado con un propósito de totalidad. Trans, que significa a través de, lo define Fernández 2008 como un artificio, un constructo, algo en vías de mutación, un puente o un camino a transitar, pero que queda trunco, con las costuras evidenciadas como huellas que remiten a lo que quedó en el estado anterior, y complejo como la potencialidad de la realidad para generar elementos nuevos y nuevas relaciones entre estos. Villegas y con el 2010 entonces definen el enfoque integrador transcomplejo como una nueva cosmovisión paradigmática investigacional que propugna la adopción de una posición abierta, flexible, inacabada, integral, sistemática y multivariada, donde lo cuantitativo, lo cualitativo y lo dialéctico se complementan en una relación sinérgica que configura una matriz epistémica multidimensional. Una visión de investigación que mediante la síntesis de principios y conceptos de diferentes disciplinas, aproximaciones teóricas, aportaciones de diferentes paradigmas de investigación, puede potenciar los avances y tratar de reducir las limitaciones que presenta cada una de las aproximaciones por separado. Establece
cada vez relaciones más densas, no solo entre las ciencias naturales y ciencias sociales, sino además con las artes, la literatura, con la experiencia, la intuición y la imaginación. El enfoque integrador transcomplejo responde a los problemas del mundo real de manera colaborativa entre los distintos actores. Siendo una aproximación orientada a la práctica, el enfoque no está confinado a un círculo cerrado de expertos científicos, publicaciones especializadas o departamentos académicos universitarios, sino que todo aquel que tenga algo para decir sobre un problema particular y desee participar, tiene un papel que cumplir. De allí que Villegas señala como elementos distintivos del enfoque integrador transcomplejo lo siguiente. En primer lugar, que asume aporte de la noción de complejidad y de transdisciplinariedad como la forma más adecuada para intentar conocer. Es una cosmovisión de investigación que implica intervenir la realidad desde múltiples miradas y por ende un profundo proceso de reflexividad en el marco de un equipo transdisciplinario. A continuación, entonces, decidí presentar un cuadro como una posible clasificación del enfoque integrador transcomplejo. En primer lugar, la denominación de enfoque integrador transcomplejo como tal, de la cual hacen mención Crisálida Villegas y Nancy Chavino en el 2006 en la obra titulada La investigación, un enfoque integrador transcomplejo. Y posteriormente en el 2012, estas mismas autoras también hacen mención de esta denominación en la obra La transcomplejidad, una nueva visión de conocimiento. En ese mismo año 2006, en una obra denominada El paradigma integrador transcomplejo, ensayos de investigaciones, las autoras Villegas y Chavino lo denominan como un paradigma de investigación transcompleja. Y en el año 2006, Ángel Fernández, en su obra Epistemología transcompleja, lo denomina un transparadigma, denominación que sigue utilizando Villegas en el 2015 en la obra La transcomplejidad, un transparadigma de investigación, una visión transcompleja. Y la autora Milagros Rodríguez en el 2019 en su obra La transcomplejidad como transparadigma en las concepciones del patrimonio cultural del Avia Yala. Al preguntarle a Villegas 2020 sobre la diversidad de clasificaciones, la misma responde señalando que éstas obedecen a una evolución del pensamiento y de cómo pensar la transcomplejidad por cada uno de sus autores. Seguidamente presento las dimensiones que han sido trabajadas por Villegas y en las que Alfonso agregó 2 dimensiones que se desprenden de los mismos escritos de Villegas. Dimensiones del enfoque integrador transcomplejo. Asume la realidad como compleja, multidimensional, multireferencial, relacional, reticular, global, en construcción y construible. Epistemológicamente señala que la relación sujeto-objeto está referida a una objetividad dinámica o subjetividad caleidoscópica, que se basa en el supuesto de la reflexividad, para la cual la realidad solo se define en su relación con el sujeto. Metodológicamente, bajo una complementariedad de métodos y técnicas, en donde su teleología es explicar, comprender, transformar y recrear. Axiológicamente asume una ética social. Antropológicamente asume al hombre como un ser complejo. Desde el punto de vista teórico tiene su fundamento en las teorías de la complejidad y la transdisciplinariedad. Y desde la dimensión filosófica plantea una nueva narratividad científica y se apoya, entre muchas otras corrientes filosóficas, en el neohumanismo, el poshumanismo, la transfilosofía, el posmodernismo, la deconstrucción, el emergentismo. En cuanto a los principios del enfoque integrador transcomplejo, los principios epistemológicos del enfoque integrador transcomplejo pretenden cambiar la rígida visión de una realidad centralizada, vertical y excluyente, como la plantean los paradigmas tradicionales. Y estos son complementariedad, sinergética relacional, dialógica recursiva,
reflexibilidad profunda e integralidad. Estos principios accionan, interaccionan y retroaccionan en pro de los azares fenoménicos del mundo real, donde coexiste el orden y el desorden, la certidumbre e incertidumbre. En cuanto a los principios metodológicos del enfoque integrador transcomplejo, no se ciñen a recetas preconcebidas, sino que da libertad al investigador de emplear los métodos que éste requiera para abordar la realidad e incluso otorga la oportunidad de crear y recrear su propio método. Estos principios metodológicos son el multimétodo o métodos mixtos, el trabajo en equipo, reflexión-acción, diálogo y nuevo lenguaje. En cuanto al método, se asume la definición de Villegas 2015 como espacio donde confluyen la praxis reflexiva del sujeto y las construcciones teóricos conceptuales para dar sentido a la realidad, debiendo avanzar con esta por lo que se construye en el hacer. Seguidamente hago una enunciación de algunas posibilidades de métodos que se han empleado en este enfoque. Así podemos ver que el transmétodo ha sido mencionado por Nancy Chavino en el 2005 en la obra El método de investigación de una realidad compleja, en el 2013 por Antonio Balsa en la obra Pensar la investigación postdoctoral desde una investigación transcompleja, en el 2016 por Antonio Balsa en la obra Más allá del método, una mirada al conocimiento desde el pensamiento transcomplejo, vías investigativas de la transcomplejidad. Y en el 2020 por mi persona, Noelia Alfonso, el transmétodo, una experiencia de investigación en la cultura de posgrado en el libro Transcomplejidad como visión de complementariedad. Métodos mixtos, mencionado por Crisálida Villegas en el 2009 en su obra Praxeología de la investigación transcompleja de la disciplicidad a la transcomplejidad, en el 2008 por Elsie Bonilla Castro y Penélope Rodríguez en su libro Más allá del dilema de los métodos, la investigación en ciencias sociales, en el 2009 por Agustín Campo en su libro Métodos mixtos de investigación, integración de la investigación cuantitativa y cualitativa, y el método integrador transcomplejo señalado por Jorge Rodríguez en el libro, en el 2010, ¿verdad? En el libro de la disimplicidad a la transdisciplinariedad, en su capítulo El método integrador transcomplejo, y posteriormente por Waleska Perdomo en el 2020, quien menciona en el libro Cosmovisión de complementariedad su experiencia con el empleo del método integrador transcomplejo. También podemos mencionar el método transangulación, señalado por la autora Rosa Belén Pérez en el 2013 en el libro Lectura, Voces y Miradas sobre los medios maestros, esbozo de una teoría transangulada desde la epistemología y ecología de las acciones, y en el 2015 por esta misma autora en su obra De la triangulación a la transangulación. Así también tenemos un método denominado proceso metódico para el abordaje de una investigación desde la perspectiva transcompleja, PMIPT, cuyo autor es Giancarlo Guzmán en el 2013, en su obra denominada Metódica para el abordaje de una investigación desde una perspectiva transcompleja. Y por último, el doctor José Sá señala como un método para la elaboración de tesis doctorales documentales en el marco de la transcomplejidad, el método de la filosofía escolástica en su libro personal titulado Pensamiento filosófico transcomplejo. Seguidamente hago mención de 23 investigaciones que han sido realizadas bajo el enfoque integrador transcomplejo. La primera, o la más reciente, denominada Análisis transcomplejo de la automedicación y autoprescripción, del año 2020, cuya autora es Stephanie Mejía y fue realizada en la Universidad de San Marcos, Guatemala. Miradas transcomplejas de la praxis investigativa en ciencias económicas por José Felipe Cabeza. La investigación la realizó en la Universidad de Carabobo y la presentó en la Universidad Bicentenaria de Aragua en el 2019. Transcomplejidad en la educación primaria, César López, en la ULAC en Caracas.
Mayebe Agüero, tras complejidad como agente integrador de las tecnologías de información y comunicación en la UCLA Barquisimeto. Milagros Rodríguez, la transcomplejidad como transparadigma en las concepciones del patrimonio cultural en la Universidad de Oriente Cumaná en el 2019. Convergencia entre el pensamiento complejo y la transcomplejidad, Rodrigo Arce en la Universidad Ricardo Palma en Perú en el 2019. Modelo educativo transcomplejo de seguridad ciudadana, Gerardo Gutiérrez 2019, UBA. La familia como fuente generadora de saberes de los fenómenos sociales de una visión transcompleja de la educación comunitaria, Raquel Peña, 2019, UNER. Transcomplejidad y reforestación, Yuleimi Peña, UNIYES San Carlos. La metacognición en la educación universitaria latinoamericana, una visión transcompleja, Rodolfo Piña, en la ULA, 2019. Los procesos de pensamiento como fundamento de la educación para la incertidumbre en la Universidad Latinoamericana, Yané García, ULA 2019. Trama epistémica emergente en la nueva arquitectura científica, Lisbeth Guerra, UNIYES San Carlos 2019. Transcomplejidades, territorio, universidad y sistema productivo, Dilcar Carmona, en la UBA 2018. Pensamiento complejo y transcomplejidad, visión emergente en el desarrollo de un nuevo enfoque epistemológico en la investigación educativa, César Torrealba y otros, 2018, UNER. Complejidad transdisciplinaria y transcomplejidad, María Fonseca, en Barquisimeto en el 2018. Transcomplejidad, punto de partida en búsqueda de un método aceptable, Meir Finkel, 2017, Guatemala. Una mirada de la transcomplejidad en las ciencias naturales con la tecnología, María Simonelli, en el 2016, UPEL. Educación sexual para la formación integral del nuevo docente, Teresa Goncalves, 2016. La investigación la hizo en la UPEL, la presentó en la UBA. Tendencias de la investigación en ciencias sociales y en las artes, la transcomplejidad, Evaristo Méndez, 2015, en la Universidad del Zulia, Maracaibo. Daisy Mesa, que hizo una investigación titulada Reconfiguraciones conceptuales del modelo educativo universitario en las ciencias de la salud, una visión transcompleja, en el 2014, en la UBA. Ángela Vandrés, una investigación titulada Transcomplejidad de Educación y Práctica Pedagógica Investigativa, en el 2012, UPEL. Repensando otros modos de producción de conocimiento, María Naranjo García, en la Universidad de Carabobo, en el 2012. Nuris Mateo, Construcción de Conocimientos Complejos en los Estudios de Posgrado en el Contexto de la Posmodernidad, UNEFA Puerto Ordaz, 2012. La investigación transcompleja en la educación universitaria, Jenny Rodríguez y Zenaida Pérez, en la UNER, 2011. Y Olga Molano, que realizó una investigación titulada Vista de Transcomplejidad, Imaginario y Realidades Investigativas, en el 2007, en la UPEL Barquisimeto. Lo cual no son las únicas investigaciones que se han realizado bajo este enfoque, pero sí nos da un paneo de cómo tanto dentro de diferentes estados y diferentes universidades privadas y públicas de Venezuela como del extranjero se está utilizando este enfoque investigativo emergente. Seguidamente presentaré algunos casos prácticos de estas investigaciones. Así tenemos en primer lugar tomé esta en primer lugar no solamente porque es más reciente, sino porque es del área de la salud, que tiene que ver con la disciplina que ustedes estudian. Entonces su objetivo general señalaba análisis exhaustivo de la automedicación y autoprescripción en la población adulta que acude a farmacias del casco urbano de Malacatán San Marcos desde una perspectiva transcompleja. Esta investigación empleó el método del Dr. Guzmán del 2013, denominado proceso metódico para el abordaje de una investigación desde la perspectiva transcompleja, en donde se utilizaron varias disciplinas y diferentes niveles de abstracción, utilizando una herramienta denominada STAR-UML. Este diseño multimétodo constó de 3 fases. Una primera fase cuantitativa, en donde se realizó una encuesta de 18 ítems de opción de respuesta múltiple,
a una muestra de 378 sujetos, una fase cualitativa, en donde se realizó una entrevista a profundidad a 36 informantes que se extrajeron de esa muestra, utilizando como criterio personas que se automedicaban con frecuencia, y la fase dialéctica, en donde se realizaron 2 grupos focales transdisciplinarios, un primer grupo con 8 profesionales de diversas áreas, de diversas disciplinas, y otro grupo con 6 profesionales. Asimismo, se realizó una triangulación de métodos que permitió reforzar la validez de los resultados e integrarlos para compensar las debilidades y fortalezas de unos y otros. Seguidamente, otra investigación que tuvo como propósito producir una mirada atrás compleja de la praxis investigativa en ciencias económicas, apoyándose en las teorías del caos y del rizoma, utilizó métodos mixtos, en este caso el hermenéutico y el deductivo, y empleó 2 fases, una cualitativa en la que empleó la técnica de la entrevista a profundidad a 3 informantes clave, y una fase cuantitativa de una encuesta estandarizada de 33 enunciados a través de una escala a una muestra de 571 estudiantes. Realizando categorización, contrastación, estructuración, complementariedad mediante la triangulación concurrente y la teorización. Otro caso práctico tuvo como propósito construir un corpus teórico de la educación comunitaria en una visión transcompleja, apoyándose en las teorías sociocultural, humanística, autopoética, liberadora, educativa transcompleja, del sistema, del caos y rizoma. La metodología, el transmétodo. Entre ellos empleó el método hermenéutico, el etnográfico, el descriptivo y el análisis sociometafórico de Liscano 1999. Una fase de campo interpretativo en la que realizó una observación participante y una entrevista semiestructurada a 6 familias de 2 estratos sociales, una fase etnográfica con una observación selectiva y un diario de campo a miembros del sector en estudio no pertenecientes a la muestra, una fase de campo descriptiva en donde aplicó una encuesta para determinar las características sociodemográficas y se diseñó un instrumento para medir la funcionalidad familiar a jefe de grupos familiares, una fase de integración donde había la confluencia de resultados y hallazgos mediante la triangulación y una fase constructivo-aductiva donde se realizó la teorización. Por último, presentó un caso que tuvo como propósito generar un modelo educativo transcomplejo de la seguridad ciudadana y rescato que tiene como particularidad haberse apoyado en teoría de diferentes disciplinas para entonces poder tener una perspectiva más amplia de la realidad, ¿verdad? Una teoría educativa del desarrollo cultural de las funciones psíquicas, la teoría humanista de la personalidad, la teoría social del control para el control social, la teoría axiológica de los valores, una teoría jurídica de los derechos humanos. En la metodología, multimétodo analítico, hermenéutico y fenomenológico, una fase analítica explicativa a través del análisis de estadística, una fase reflexiva interrelacional a través del análisis de contenido, dialéctica interpretativa con la aplicación de una entrevista a 3 actores socioeducativos y la integrativa mediante la triangulación. Como podemos ver en estos casos, ¿verdad? Emplearon diferentes métodos que aplicaron en diferentes fases y con diferentes técnicas, métodos que se complementaron. Y es importante destacar que la aplicación del enfoque integral transcomplejo debe de verse durante toda la investigación apoyándose en los principios epistemológicos y metodológicos mencionados con anterioridad. Finalizo haciendo énfasis en que el enfoque integrador transcomplejo es una propuesta investigativa en construcción, la cual va tomando fuerza mediante la praxis. Muchas gracias, quedo atenta a sus comentarios e interrogantes. Gracias.